Bien, buenas noches alumnos, por favor me comentan si se me logra escuchar correctamente. De igual forma, acabo de pasar el archivo, tipos de referencias con el que vamos a estar desarrollando la clase del día de hoy. El primer tema, ya lo tenemos descargado. ¿Me comentas por favor, Miguel Ángel? ¿Sí lo tenemos? ¿Me comentas? Para poder iniciar con la sesión. El archivo que estoy presentando lo tenemos descargado. Ah, disculpe, que tenemos tipos de referencias lo he cerrado. A ver, me das un segundo. Este es el otro archivo. Aquí está. Esas son las funciones. Ahora sí. Listo, nos aparece este archivo, ¿correcto? Sí, perfecto. Sí, me acabo de acordar que lo tuve que cerrar para poderlo compartir por el chat. Listo. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que es el tema de referencias, tanto en estos diferentes tipos que tenemos como relativas, absolutas y mixtas. Muy bien. Aquí hacemos relación cuando nosotros comentamos la palabra referencia. La referencia va a ser la forma en cómo ingresamos el nombre de una celda, ¿correcto? Usualmente cuando nosotros vamos a nombrar celdas dentro de una función, dentro de lo que es una operación, bueno, una acción que vamos a realizar dentro de Excel al nombrar algunas tablas, algunos rangos, vamos a colocar el nombre de las celdas. Por ejemplo, los rangos están formados por nombre de celdas, ¿correcto? Tanto la celda inicial y la celda final. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Va a ser en la selección de la celda. Muy bien. Vamos a tener tres tipos, como había comentado, la primera celda, la celda relativa. ¿Cómo vamos a identificar cuando una celda está en una selección relativa? Porque al momento de ingresar tanto lo que es el nombre de la columna y el número de fila, no va a haber ningún cambio, ¿correcto? Como estamos viendo en el primer tipo, no hay ningún cambio al momento de ingresar tanto la columna y la fila. Vemos que el nombre de una celda se conforma de esta manera, ¿correcto? Entonces, al momento que yo ingreso simplemente tal cual, es que lo estoy ingresando de una forma como celda relativa. En cambio, vamos a ver en otras oportunidades, y también ya lo hemos visto en clases anteriores, es cuando nombran el nombre de una celda o de un rango y le colocan el símbolo de dólar adelante, ya sea delante de la columna o delante de la fila. Muy bien, en este caso, cuando está en ambos, cuando está tanto en columna y en fila, es porque es una celda absoluta, quiere decir una selección absoluta. Muy bien. Y cuando tenemos lo que es el símbolo de dólar, ya sea delante de la columna o solamente delante de la fila, es una celda mixta. Muy bien. Es una celda mixta, ya sea mixta en fila o mixta en columna. Vamos a ver un poco más sobre los tipos de referencias. En este caso vamos a iniciar con la relativa. ¿Qué nos indica de la celda relativa? Las referencias relativas son ampliamente utilizadas en Excel porque guardan una relación con la columna y la fila, en donde se van a encontrar. Lo que esto quiere decir es que al momento de copiar una referencia relativa a otra celda, lo que va a suceder es que Excel va a ajustar automáticamente la selección de la columna y de la fila. Veamos este ejemplo. En el primer caso tenemos la cantidad 1 y la cantidad 2. Queremos iniciar sumando ambas cantidades para poder hallar el total. Entonces lo que voy a colocar por aquí, como ya hemos aprendido lo que son las operaciones, colocamos igual, selecciono mi primera celda, correcto, y lo voy a sumar con la segunda celda, con la celda C11. Correcto, entonces aquí simplemente vamos a dar Enter y veo que el resultado que me brinda es 30, ¿correcto? La suma de ambos. Entonces, profesora, ¿en dónde ingresa aquí mi tipo de celda relativa? Bueno, aquí hemos seleccionado una celda, ¿correcto? De nombre B11.
Como no le vamos a hacer ningún tipo de modificación, es porque lo estamos dejando como celda relativa. ¿Qué quiere decir la celda relativa? Es esta selección de a esta celda, ¿correcto? Esto de azul que vemos por aquí es esta selección, es esta celda relativa. ¿Y qué quiere decir que sea una celda relativa? Como nos han indicado, es que lo que va a suceder es que Excel va a ajustar automáticamente la fila y la columna cuando nosotros copiemos esta operación en otras celdas. ¿Qué quiere decir? Yo estoy iniciando seleccionando primero la celda B11 y la celda C11, ¿correcto? Voy a seleccionar, arrastro hacia abajo. Muy bien, selecciono y arrastro hacia abajo. ¿Qué sucede aquí? Que vamos a, de lo que hemos seleccionado en un primer caso, la celda B11 y la C11, al arrastrar nos ha dado otros resultados. ¿Cuáles han sido los resultados de la celda B12 y de la celda C12? Muy bien. ¿Qué ha sucedido? Es que mi primera selección que yo realicé, en este caso se ha desplazado. Muy bien, se ha desplazado hacia el lugar donde yo he arrastrado mi selección. En este caso yo arrastré hacia la parte inferior y las celdas que se han ido seleccionando también y van hacia esta misma dirección, ¿correcto? Así sucede con el siguiente y con el siguiente resultado. Van desplazándose la selección inicial. Muy bien. Vamos a ver aquí el ejemplo 2. Vamos a colocar igual. Selecciono la celda B21. En este caso me están pidiendo el precio por la cantidad para hallar el total de cuánto se debe pagar. Entonces aquí voy a realizar lo que es una multiplicación. Muy bien. Vamos a multiplicar el precio por la cantidad. Enter y me da el total. De la misma forma arrastro y tengo el resultado debido a que como he dejado mi celda como un tipo de referencia relativa, se ha ido desplazando esta celda, ¿correcto? Se ha ido desplazando. Muy bien, vamos a ver por aquí, tenemos el promedio. A ver, el promedio no vamos a utilizar la función en sí ahorita, lo vamos a ver más adelante. Entonces lo vamos a hacer de forma manual, de cómo hallar un promedio. El promedio es la suma de las tres notas, ¿correcto? Vamos a sumar las tres notas. Y esto es dividido entre la cantidad de notas, que en este caso son 3. Muy bien, miren, por más que yo coloco una operación, la selección, al momento que yo arrastre hacia la parte inferior, va a ir desplazándose las celdas. Muy bien, la selección de las celdas. ¿Correcto? Listo. A ver, vamos a ver el ejemplo número 4. Tenemos el sueldo y nos están pidiendo que la bonificación es del 20% del sueldo. Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a colocar un 20% del sueldo. Vamos a ver por aquí. Abrimos igual. Vamos a multiplicar para poder hallar el 20% por 0.20. Correcto. De la misma forma vamos a realizarlo. El arrastre. Y aquí vamos a hallar cuánto es el total de la bonificación. En este caso es la suma del sueldo con la bonificación hallada. Muy bien. Listo. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente hoja. Por ejemplo, por aquí me están pidiendo poder hallar lo que es un subtotal, el IGB y la operación neta. ¿Correcto? Tenemos como dato el listado de artículos, la descripción de cada artículo, la cantidad que se ha vendido de cada artículo y el precio por unidad. Muy bien, vamos a hallar entonces primero el subtotal. En este caso, el subtotal va a ser la multiplicación de la cantidad por el precio. Muy bien, vamos a multiplicar la cantidad por el precio. Seleccionamos y arrastramos. En el IGB vamos a multiplicar el subtotal que acabamos de hallar por el 18%. Vamos a hallar el IGB de cada subtotal.
Y por último vamos a tener la suma del subtotal más el IGB para poder tener el precio final de cada artículo. Muy bien, estos ejercicios, bueno, este tipo de referencia es ideal para ejercicios como lo que estamos viendo, en donde tenemos que realizar una operación y una simple forma sencilla podemos realizar lo que es o hallar lo que son los resultados según lo que queremos terminar resolviendo, ¿correcto? En este caso queremos hallar el subtotal, queremos hallar el monto del IGB, el monto de descuento y el neto. Muy bien. Cuando nosotros tenemos este tipo de listados o queremos seguir este tipo de resultados, no es necesario los otros tipos de referencia. Vemos que este tipo de referencia relativa en el cual las celdas que vamos a seleccionar se tienen que desplazar es lo ideal, ¿no? Para estas operaciones. Entonces, a ver, por aquí me indican cómo se puede resolver. Primero vamos a copiar el porcentaje de la columna del porcentaje del IGB y el porcentaje de descuento. Muy bien. Como ya les había comentado, una opción es poder simplemente seleccionar y arrastrar hacia la parte final, pero en este caso no es una tabla tan pequeña, entonces para hacerlo de una forma más sencilla, me ubicaba en el lado derecho, en la parte inferior derecha, y realizábamos un doble clic. Muy bien. Así se va a poder copiar el porcentaje del IGB. Y de la misma forma vamos a realizar con el porcentaje de descuento. Listo. Ahora vamos a estar hallando lo que es el monto de lo que es el subtotal primero. Vamos a colocar por aquí igual el precio por la cantidad de unidades vendidas. Muy bien, vamos a dar un doble clic para que se pueda copiar la misma operación y vemos cómo las celdas se han ido desplazando, por lo mismo que nos dan diferentes resultados. Ahora vamos a llegar al monto del IGB que nos indican que el subtotal por el porcentaje de IGB. Muy bien, multiplicamos el subtotal por el porcentaje de IGB. Y por aquí tenemos el monto de descuento, que va a ser de igual forma el subtotal por el porcentaje de descuento. Que nos indican del neto, que es la suma del subtotal, más el monto de IGB menos el monto de descuento, ¿correcto? Vamos a hallar y una vez hallado el primero vamos a copiar la operación en las siguientes celdas. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente tipo de referencia. En este caso estamos dejando como ejercicios para que ustedes resuelvan lo que es la hoja de ejercicio número 3 y la hoja de ejercicio número 4. De igual todas maneras vamos a explicar para que ustedes puedan practicar lo que es este tipo de referencia relativa. En este caso tenemos el ejemplo del mes de abril del 2016, que tenemos que corregir. Muy bien, en donde nos indican los productos, un listado de productos, las unidades que existen de cada stock de productos. Luego tenemos el precio de venta unitario, el precio, queremos hallar lo que es el total de venta. Por otro lado, nos dan como dato lo que es el precio del costo unitario y queremos poder hallar el total del costo. Y por último, la utilidad, que en este caso llega a ser lo que es la diferencia entre el total de venta menos el total de costo para poder hallar cuánto es el tipo de utilidad que se obtiene por cada producto. Muy bien. Este es el primer ejercicio, el ejercicio número 3, para que ustedes puedan desarrollar. Y luego tenemos el ejercicio número 4,
consiste en poder obtener la bonificación número 1, la bonificación número 2, y el total de bonificación junto con el descuento. Por aquí tenemos los que son los comentarios en cada encabezado para que puedan ayudarse cómo poder resolver cada una de las columnas, ¿correcto? Para el último poder hallar lo que es el sueldo neto a partir del básico que nos indican de cada empleado y el año de ingreso. Por ahí tenemos lo que es la bonificación número 2, que nos va a brindar un tipo de bonificación, un porcentaje, pero según el año de ingreso. Muy bien, vamos a utilizar este dato para esta columna, para poder ver esta columna. Muy bien, vamos a pasar entonces a lo que es el siguiente tipo de referencias, en este caso la referencia absoluta. Este tipo de referencia, como nos están indicando por aquí, a diferencia de la referencia relativa, las referencias absolutas no van a permitir que Excel llegue a modificar al momento de copiarlas, que quiere decir que no se va a poder modificar o desplazar la selección. Muy bien, estas referencias van a permanecer fijas sin importar la cantidad de veces que vayan a ser copiadas en otras celdas. Aquí, como les estaba explicando en un inicio, vamos a identificar que una referencia es absoluta cuando se va a anteponer delante de la columna y de la fila el símbolo de dólar. Muy bien, vamos a colocar el símbolo de dólar delante de la columna y delante de la fila. ¿Por qué? Porque esto va a significar que está fijando las dos partes de la celda. Muy bien. En este caso, por aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que es, para obtener la bonificación, tenemos que colocar, bueno, hallar la bonificación a partir del dato que nos brindan, que es un 20%. ¿Correcto? ¿Cómo haríamos la operación? Aquí, por ejemplo, colocaríamos igual, seleccionamos el sueldo y lo multiplicamos por el dato que nos están dando del 20%. Correcto. Ahora, ¿qué vamos a realizar ahora? Simplemente nosotros desplazaríamos la selección, ¿correcto? Pero nos da este tipo de resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, al momento que nosotros vamos a editar la celda, no vamos a poder fijar que la selección se ha desplazado, ¿correcto? Entonces, antes de simplemente arrastrar, debo analizar la selección que estoy colocando en mi operación. En este caso, tenemos la celda B12, ¿correcto? Es una celda la cual sí necesita desplazarse para poder obtener el dato para mi operación, ¿correcto? A diferencia de la celda F13, que no necesita, no requiere desplazarse. ¿Por qué? Porque al momento de desplazarse va a seleccionar una celda vacía. Muy bien, entonces mi celda B12 al final va a terminar multiplicándose con una celda vacía. Entonces yo no necesito que esta celda se desplace. Necesito que mantenga seleccionado la celda F13 donde se encuentra mi dato del 20%. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a dejar mi celda B12 como celda relativa, ya que si quiero que se desplace, y voy a cambiar mi celda F13, que está en una celda relativa, lo voy a cambiar a una celda absoluta. ¿Para qué? Para que mi selección no se desplace ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo, sino que se mantenga fijo esta selección. Para ello, coloco, como nos han indicado, el símbolo de dólar delante de la columna y delante de la fila. Muy bien. Y aquí vamos a colocar el símbolo de dólar. Puede ser de forma manual, ¿correcto? Colocando símbolo por símbolo,
O también hay otra manera de poderlo colocar, de poder cambiar el tipo de celda, es con la tecla F4, ¿correcto? En la parte superior de su teclado van a poder encontrar una lista de teclas funcionales, F1, F2, F3, ¿correcto? F4. Si nosotros estamos en un teclado de una computadora, presionamos directo la tecla F4. Muy bien. Pero si estamos en lo que es el teclado de un ordenador, como puede ser una laptop, vamos a presionar primero la tecla Fn, que está en la parte inferior, bueno, en mi caso está en la parte inferior, al costado de la tecla Windows, ¿correcto? Vamos a presionar primero la tecla Fn y luego presionamos la tecla F4. Muy bien, vamos a presionarlo por una sola vez, ¿correcto? Primero, en este caso, yo tengo un teclado de una laptop, entonces voy a presionar la tecla Fn y la tecla F4. Veo cómo en un solo segundo ha cambiado mi tipo de referencia relativa a una referencia absoluta. Muy bien, a un tipo de referencia absoluta. Doy Enter y me va a aparecer el mismo resultado. Estos símbolos de dólar no van a afectar a la operación, al resultado, no lo van a terminar afectando, va a operar tal cual, ¿correcto? Ahora sí. Tengo mi celda relativa y tengo la celda absoluta. Arrastro y vamos a ver que ahora sí me aparece un resultado para cada celda. Si vemos cada celda, se ha desplazado la selección de azul, que lo hemos dejado como celda relativa, y se ha mantenido la selección de color rojo, que es la celda F13. ¿Por qué? Porque habíamos cambiado un tipo de referencia absoluta. Muy bien. Como aquí nos indican, por más que nosotros arrastremos 100 veces, la cantidad de veces que arrastremos no se va a desplazar esta selección. Vemos en la siguiente, se mantiene fija la selección. Muy bien. Este es mi tipo de selección absoluta. A ver, veamos este siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo número 2, donde tenemos que convertir los soles en dólares y los dólares en soles. Muy bien, según el tipo de cambio. Por aquí, entonces vamos a colocar igual, seleccionamos los soles y lo vamos a dividir entre el tipo de cambio. Selecciono la celda con el tipo de cambio. Ahora, en esta selección, antes de presionar Enter, debo de poder fijarme qué cambios voy a realizar en las referencias que he colocado, si es necesario un cambio o no, antes de poder simplemente arrastrar. En este caso, la celda A23, como hemos dicho, sí se va a arrastrar porque necesito que seleccione los diferentes datos de los soles. En cambio, la celda E29 necesito que se mantenga fija. Entonces, vamos a cambiar la celda E29. Profesora, ¿en dónde me debo ubicar de la celda? Nos podemos ubicar en la parte inicial, en la parte del medio, en la parte de los números o en la parte final. De todas maneras, según cómo esté ubicado dentro de la celda, presionamos F4 y termina cambiando el tipo de referencia. Damos Enter y vemos el resultado, el cual vamos a arrastrar para mis siguientes datos de soles. Lo mismo con la parte inferior, donde tenemos que convertir los dólares en soles. Seleccionamos nuestro dato de dólares, la celda A30, y lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio
Y vamos a cambiar el tipo de referencia seleccionada a un tipo de referencia absoluta. Muy bien. Enter y tenemos nuestro resultado. Vamos a arrastrarlo y vemos cómo el resultado ha seleccionado los diferentes números de dólares que nos tenían como dato y los ha ido multiplicando por el tipo de cambio, el cual selecciona una celda absoluta, lo cual no se va a desplazar la selección. Muy bien. A ver, por aquí tenemos el total a cobrar según el código de trabajador, tus horas trabajadas y el total a cobrar. ¿Correcto? Vamos a colocar. Vamos a multiplicar las horas trabajadas por el pago por hora. Muy bien, por el pago por hora. Entonces aquí lo que voy a realizar es cambiar mi tipo de referencia a una absoluta y simplemente copio o arrastro mi operación a las demás celdas. Muy bien. Por ejemplo, supongamos que en un tiempo o nos indican ahí mismo, ¿no? Nosotros hemos realizado nuestra operación, pero nos indican que no era un pago por hora de 15, sino era de 12 soles. Entonces podemos nosotros cambiar al instante y todos nuestros datos se van a ir actualizando. Muy bien. Ya sea el precio aumente o disminuya, el resultado se actualiza en unos cuantos segundos. Muy bien. ¿Por qué? Porque todos están conectados a esta celda. A ver, por aquí tenemos un siguiente caso en el cual nos indica: la empresa ABC decide efectuar un aumento del 10% sobre el precio actual, por lo que tenemos que determinar tanto el aumento, el nuevo precio, el IGB y el precio neto. Entonces vamos a colocar por aquí del precio actual, vamos a colocar lo que es la operación con el 10% de aumento. Igual selecciono mi celda C61 por el 10%. Muy bien. Esta selección, como no quiero que se desplace, luego voy a fijarla. Muy bien, lo fijamos y vamos a arrastrar. Muy bien, vemos que se ha multiplicado. Cada precio, el precio actual por el 10%, así obtenemos el precio con el aumento. Muy bien, 10%. Y por aquí vamos a tener el nuevo precio, el cual vamos a sumar el precio actual con el aumento. En este caso vamos a seleccionar el precio actual y lo vamos a sumar con ese porcentaje aumentado. Analizando ambas celdas o ambas referencias colocadas, lo vamos a dejar como tipo de referencia relativa, ya que sí necesito que ambas celdas se desplacen para que vayan sumándose por cada artículo. Muy bien, lo dejamos tal cual y vamos a arrastrar. Por último tengo que sacar, bueno, no por último, pero una de las últimas cosas que tengo que revisar es hallar el IGB de este nuevo precio, ¿correcto? El cual vamos a colocar igual, multiplicamos el precio nuevo por el 18%. Muy bien, como lo estoy seleccionando de una celda, lo vamos a fijar, convirtiéndolo en una celda o referencia
absoluta. Muy bien. Arrastro y tenemos el 18% de cada nuevo precio. Por último, vamos a sumar, para poder hallar el precio neto, vamos a sumar el nuevo precio con el 18% que se le otorga del IGB. Vamos al nuevo precio más el IGB. ¿Correcto? En este caso tampoco lo voy a cambiar porque necesito que ambas celdas se terminen desplazando para que puedan ir sumándose los valores. Listo, tenemos entonces hallado el precio neto en el cual se ha ido aumentando un 10% en el precio actual. Ya sí hemos calculado también su porcentaje de IGB, incluido el porcentaje de IGB. Muy bien, profesora, veo unas pequeñas notas en la parte izquierda, superior izquierda de la celda. ¿Qué significa eso? Lo que sucede aquí es que nos van a indicar como si hubiéramos cometido un error, ¿correcto? Siempre cada vez que se coloquen este pequeño triángulo en la parte izquierda, es como significar un error. Lo que sucede aquí es que uno de los errores puede ser una fórmula desprotegida, se puede bloquear la celda, ¿correcto? Se dio este error, no porque habíamos colocado mal los valores, sino que como los valores, Excel es un poco sensible, ¿correcto? Entonces, como los valores están muy cercanos, los valores que hemos colocado, las celdas que hemos seleccionado, están muy cercanos al resultado, terminan dando este tipo de error, que se podría decir entre comillas. Simplemente lo que nosotros vamos a realizar es omitir este error. Bien, lo vamos a omitir. Y no hay ningún problema sobre ello. Muy bien. Lo omitimos porque no es un error el cual nos esté generando, solamente es la cercanía de la selección de celdas. Muy bien. A ver, tenemos por aquí lo que es absolutos 1, 2 y 3. ¿Correcto? Son también ejercicios para ustedes para que puedan ir familiarizándose con lo que es el tema de referencias absolutas. Muy bien, con lo que es este tipo de referencia. En el primero vamos a tener lo que es el cambio. Muy bien. En donde usted primero va a colocar lo que es el tipo de cambio. Puede ser el cambio, un número actual o el número que usted desee. Correcto. Y vamos a cambiar el préstamo que se realizó en dólares, lo vamos a cambiar en soles. Muy bien. Ya sabemos cómo poder aplicar esta operación seleccionando nuestros dólares y multiplicándolos por el número de tipo de cambio para poderlo de esta forma tener el número en soles. Luego nos dan unos datos para también practicar. Seleccionamos el rango, en este caso de los soles, y se aplica el formato, bueno, los tipos de formato que hemos visto anteriormente, el formato monetario de soles, monetario, correcto, del estilo millares, decimales, solamente que se generen 2 decimales por cada valor. Muy bien. Luego tenemos en absolutas 2. Tenemos el siguiente cuadro que nos habla de el costo por envío de correspondencia de una empresa de transportes según diferentes rubros, ¿correcto? En este caso, según lo que se va a enviar, según cuánto pesa cada paquete, cada envío, según el destino, tenemos el tipo de servicio y tenemos el costo que se cobra según el tipo de destino y según el tipo de servicio. Muy bien, para eso tenemos que nos están pidiendo poder hallar el costo básico, el 25% de recargo,
el total de servicio, el descuento, que se aplica un 3% de descuento, y el total a pagar por cada envío. Muy bien, vamos a hallar, así como hemos realizado nuestros ejercicios, vamos a hallar el resultado para cada columna. Y absolutos 3 nos indican lo que es una venta de unos artículos, ¿correcto? Queremos ver la parte del stock, ¿no? Es una información que se maneja de 5 artículos de Informix, donde queremos obtener la ganancia, ¿correcto? En este caso se está queriendo tener un 25%, entonces ¿cuánto es ese monto según el costo? Luego también queremos tener el stock, ¿correcto? El stock actual según el stock inicial. También tenemos que hallar el IGB, y a partir de ello, teniendo el porcentaje de ganancia, o bueno, la cantidad de monto de la ganancia y el monto de IGB que se le debe aplicar al costo al cual nos ha costado el producto, vamos a obtener el precio que vamos a vender estos productos. Luego de ello tenemos el stock valorizado, ¿correcto? Que va a ser en este caso del stock que sea que se tiene con el costo que ha costado cada uno de los productos, el stock valorizado por cada producto. Y luego tenemos el stock actual. Muy bien, queremos poder obtener el stock actual de cada producto que se esté manejando. Muy bien, ahora entonces vamos a estar viendo lo que es el tipo de referencias mixtas. A ver, vamos a ver lo que son las celdas mixtas. En este caso, tenemos los dos tipos de celdas mixtas, tanto si queremos inmovilizar lo que es una fila o queremos inmovilizar la columna. Muy bien, si queremos inmovilizar ambas, recuerden que estamos hablando ya ahí un tipo de referencia absoluta. Muy bien, si queremos inmovilizar ambas. Si solamente quiero inmovilizar una de estas dos, se va a llamar un tipo de referencia mixta. Vemos en este ejemplo, vamos a tener lo que es, queremos operar, tener la suma tanto de lo que es la columna del rango azul y el rango en fila de color naranja. Muy bien, queremos que ambos extremos se sumen, ¿correcto? Tanto el 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3 y así sucesivamente. Solamente lo que está de naranja y lo de azul. No queremos que ninguna otra selección dentro de lo que estoy seleccionando en este momento intervenga en este resultado, ¿correcto? Solamente lo de naranja y lo de azul. Muy bien, entonces para ello voy a colocar la siguiente fórmula. Vamos a colocar igual B11 más C10, ¿correcto? Entonces, no da como resultado el número 2, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede aquí? Si yo simplemente arrastro esto, como lo queremos realizar en este momento, tanto hacia abajo, hacia la derecha, vamos a ver que los resultados, al momento de quererlos editar, la selección que realiza es de la parte blanca, donde no quiero poder tocar los valores, sino solamente que se toquen de las celdas de naranja y azul, las celdas azules, ¿correcto? Entonces vamos a cambiar nuestra operación, vamos a configurarla. En este caso, la celda B11, ¿correcto? ¿Dónde quiero que se desplace mi celda B11? ¿Que se desplace hacia los lados izquierda y derecha? No, no, correcto. Solamente quiero que se mantenga en la columna B. Ahorita primero vamos a ver hacia los lados, ¿correcto? Si es hacia arriba, hacia abajo, en un segundo lo vamos a ver primero hacia el lado, derecho, izquierdo. ¿Quiero que se movilice? No, solamente quiero que se mantenga en
la selección de azul, el cual está ubicado dentro de la columna B, ¿correcto? Entonces, quiere decir que en este caso no quiero que se desplace de la columna B, que se mantenga en la columna B. Ahora, en lo que es la fila, muy bien, en lo que es la fila, quiero que la celda seleccionada se desplace de una fila a otra, quiere decir que se desplace de arriba hacia abajo. Bueno, en este caso, sí quiero que se desplace hacia abajo, ¿correcto? Muy bien, entonces, como quiero que se desplace hacia abajo, va a tener movimiento, desplazamiento, ¿correcto? Entonces, aquí lo único que voy a fijar va a ser la columna, que quiero que se mantenga en la columna B. Entonces, para ello, voy a cambiar, voy a transformar mi referencia de una referencia relativa a una absoluta en una referencia, disculpe, mixta en columna. Muy bien. Profesora, ¿cómo realizo ese cambio? Bueno, nosotros estábamos presionando la tecla F4 para cambiarla en absoluta. Cuando presiono una sola vez la tecla F4, va a cambiarla en absoluta. Si presiono 3 veces, ¿correcto? Vean, la primera lo cambia en absoluta. La segunda vez que presiono la tecla F4 lo va a cambiar en mixta, pero en fila. Y si presiono la tercera vez, lo va a cambiar en mixta, en columna. ¿Cómo sé que está en columna? Porque el símbolo de dólar se debe de anteponer delante de la columna, se debe anteponer entre la columna. Si está delante de la fila es porque se está fijando solamente la fila. Muy bien. Luego con la celda C10. Quiero que esta selección de rojo se desplace ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha? Primero empecemos sobre los lados, izquierdo y derecho. Quiero que se desplace de izquierda a derecha. Bueno, si quiero que se desplace a derecha, como la selección que voy a realizar es arrastrar hacia abajo y luego hacia la derecha para poder copiar la operación, se va a tener que desplazar hacia la derecha. Entonces, ¿quiero que se desplace a la derecha? Sí. Esto quiere decir que va a ir cambiando de columna, si se dan cuenta, cuando desplazo hacia la derecha. Entonces, sí, quiero que se desplace hacia la derecha. Quiero que se desplace hacia arriba o hacia abajo, quiere decir que cambie la posición de las filas. No, ¿por qué? Porque va a seleccionar la parte blanca y yo no quiero que seleccione la parte blanca. Quiero que se mantenga en la selección de lo que es el rango naranja. Entonces, debe de mantenerse fijo en la fila número 10. Entonces, ¿qué hago por aquí? Voy a fijar, voy a cambiar mi referencia a un tipo de referencia mixta en fila. Muy bien, en fila. Presiono una vez F4 y presiono 2 veces para que me cambie al tipo de referencia mixta en fila. Muy bien. Enter. Voy a arrastrar hacia abajo y arrastro hacia la derecha. Correcto. Y veo mis valores. Los valores se están sumando únicamente seleccionando los valores del rango naranja y del rango azul. Muy bien, como estamos viendo. ¿Correcto? Me brindan un segundo, por favor. Bien, a ver, vamos a ver el último ejemplo por aquí, de la última hoja. Estos primeros ejemplos son muy parecidos a los que hemos armado. Voy a estar colocando el de aquí. Vamos a estar resolviendo el de aquí.
A ver, nos dan tres rangos, tanto de X, de Y y de Z. Y a partir de estos rangos nos piden que se puede ir realizando la siguiente operación, que es 3x, 3 el primer valor de x, más 7 por el valor de y al cuadrado, menos 4 por el valor de z. Muy bien, vamos a colocar por aquí. Igual, tenemos los valores de x, los valores de y los valores de z. Selecciono el primero vamos a colocar 3 por el primer valor de x, más 7 por el primer valor de y al cuadrado. Recuerden, para colocar este cuadrado, debemos colocar el símbolo de potencia. Muy bien, ¿cómo colocamos el signo de potencia? Presionando la siguiente combinación de teclas. ALT, la tecla ALT, con las siguientes teclas 9 y 4. Muy bien, ALT 9, 4. Nos va a salir el símbolo de potencia. ¿A qué potencia lo vamos a llevar? Al cuadrado, el número 2, ¿correcto? Colocamos el número 2, que queremos elevarlo al cuadrado. Menos 4 por z, el primer valor de z. Listo, tenemos esta primera operación. Aquí lo único que tenemos que realizar es definir las referencias que vamos a aplicar. En este caso, la primera selección, que es la celda A42, debemos de definir si queremos que esta selección se desplace hacia las columnas, o sea, que vaya cambiando de columna. En este caso, no. Queremos que se mantenga en la columna A porque su rango de color naranja está ubicado en esta columna. Entonces, no queremos que cambie o que se desplace de columna. ¿Queremos que se desplace de filas? Sí, que se vaya desplazando dentro de esta columna en diferentes filas. Entonces, vamos a cambiar este tipo de referencia a la referencia mixta en columna. Muy bien. Entonces, para ello voy a presionar 3 veces F4. 1, 2, 3. Este es un tipo de referencia mixta en columna. Luego tengo lo que es la celda B41. ¿Necesito que esta celda se desplace entre columnas? Sí, necesito que se desplace entre columnas, tanto de la columna B a la columna C, a la columna D, a la columna E. ¿Correcto? Y así sucesivamente. Sí se va a desplazar entre columnas. Ahora, lo que es la fila. Quiero que se desplace entre filas, que cambie las filas a desplazarse. No, no quiero que se desplace entre filas, sino que se mantenga en este mismo rango de color azul. Correcto, que está ubicado en la fila 41. Entonces, aquí lo que voy a fijar va a ser la fila. Presiono 2 veces la tecla F4. Vuelven para aquí. Presionamos 2 veces la tecla F4. 1, 2. Ahora tenemos la celda, la referencia mixta en fila. Muy bien. Por último tenemos la celda del rango Z, H42, el cual también quiero que se mantenga en la columna H, ¿correcto? Que no se desplace ni a la derecha ni a la izquierda, porque si no vas a terminar seleccionando valores o celdas que no corresponden, sino quiero que se mantenga en el rango de color verde, que pertenece a la columna H. Entonces quiero que se mantenga en esta columna y que sí se desplace entre filas, ¿correcto? Que pase de la fila 43, 42, 44, 45 y así sucesivamente. Muy bien, entonces aquí vamos a cambiarla a un tipo de referencia mixta en columna, porque quiero que se mantenga en la columna H. ¿Correcto? Presiono 3 veces F4 y lo cambiamos a un tipo de referencia mixta en columna. Enter, y ahora sí voy a copiar los valores. Y visualizamos que solamente está tomando los valores de los rangos que indiqué en un inicio, ¿correcto? Los únicos rangos que permiten poder seleccionar estos datos. Muy bien, entonces, este ha sido los tipos de referencias, tanto lo que es la referencia relativa, la referencia absoluta y la referencia mixta. Muy bien, tanto en fila y columna. A ver, estamos conectados. Me van comentando si se llegó a entender este primer tema. Si está todo claro, ¿tenemos alguna duda o consulta al respecto?
Joanny me indica que todo claro. Gracias, Joanny. Miguel Ángel, ¿me comentas, por favor? La bonificación 2. Ok, creo que está por... Aquí me das un segundo. Ya, la bonificación 2. Me indican, es el 5% del básico más 20 por cada año de servicio. Por aquí tenemos que aplicar la operación según los niveles. Si te están pidiendo el 5% del básico, vamos a estar multiplicando el 5% por ciento del básico, le vamos a añadir el más 20 por cada año de servicio. Vamos a utilizar el año actual, 2023, menos por cada año de servicio, que digamos, ¿no? 2023 menos 1996, ahí nos da la cantidad de años que ha ido trabajando, ¿no? La cantidad de años y esto lo vamos a multiplicar por el 20. Muy bien, recuerden que aquí vamos a tener una resta. 2023, que es el año actual, menos 1996, esto va entre paréntesis, para luego ser multiplicado por el número 20. ¿Me comentas si quedó claro? Listo. Muy bien, chicos. Ha quedado. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado nuestro primer tema de tipos de referencia. ¿Correcto? Nos vamos a dar vamos a dirigirnos a nuestro break y vamos a luego continuar con el siguiente tema que va a ser de función. Muy bien, funciones básicas, vamos a ver los tipos de funciones y vamos a ingresar a este primer tema de funciones. Muy bien, nos vamos a dirigir unos 15 minutos de break para poder continuar con este siguiente tema. Muy bien, jóvenes. En el chat les acabo de compartir lo que es el archivo de funciones básicas. Vamos a descargarlo y lo vamos a estar abriendo para poder iniciar. Listo, vamos a estar comenzando. A ver, veamos. Vamos a iniciar primero con lo que es la función suma. La función suma, en realidad todas las funciones van a tener una estructura, lo que nosotros solemos llamar una sintaxis, ¿correcto? Todas las funciones se van a ir aplicando con lo que es el símbolo igual, signo igual, y vamos a ir escribiendo la función. Nombramos la función, en este caso, si se dan cuenta, las funciones no llevan comillas, entonces esto es lo que le diferencia de escribir un texto cuando queremos escribir un texto en sí, que se demuestre en la celda, y lo que es escribir valores textuales, pero que mencionen o que nombren a una función, ¿correcto? Todo texto que empecemos a escribir en una celda después de signo igual va a abrir una función o va a abrir lo que es un rango o una tabla. ¿Correcto? Entonces vamos a colocar el nombre de la función, en este caso es suma, y una vez aplicado esta función, nos van a ir mostrando los que son, lo que es el número 1, número 2, número 3, ¿correcto? Esto que nombre tiene dentro de la estructura son argumentos, ¿correcto? Esta parte de nuestra función se llama argumentos. Argumento 1, argumento 2, argumento 3. ¿Qué llegan a ser los argumentos dentro
de las funciones. Estos argumentos van a ir variando según la función. Muy bien, si solamente es num1, num2 y num3, como es en este ejemplo, podemos indicar que el ingreso se puede dar de una celda, de un rango, de valores que nosotros escribamos de forma manual. También podemos ingresar como argumento otra función dentro de esta función principal. ¿Correcto? Entonces, veamos por aquí. Tenemos lo que es el cuadro siguiente de ventas, donde nos especifican las cantidades por producto, ¿correcto? Y por mes, las ventas que se han realizado por mes de cada producto. Nos están pidiendo tener la suma tanto de las ventas por producto en todos los meses y también por cada mes. Entonces, nosotros vamos a colocar por aquí, igual, escribimos la palabra suma, ¿correcto? Y vamos a ingresar, en este caso les había comentado que podemos ingresar valores de forma manual, entonces vamos a ir escribiendo los valores del mes de enero, que es 3.256, coma, correcto. A ver, en esta parte quiero hacer un paréntesis con lo que es el separador de lista. En este caso yo estoy utilizando una coma, ¿por qué? Porque en la sintaxis que se encuentra debajo de mi función, que pueden ver que colocar la función suma, estoy señalando, ¿correcto? El separador que me indica esta parte de mi función me está indicando que es una coma, ¿correcto? En algunas otras ocasiones a usted le puede tocar que le indique que sea un punto y coma. Si es un punto y coma y yo coloco una coma, no va a funcionar mi separador de lista. En este caso, tengo una coma, ¿correcto? Me indica que es una coma. Y si yo coloco punto y coma, voy a ver claramente cómo no ha pasado al siguiente argumento, a diferencia cuando coloco una coma. ¿Correcto? Miren, ahí está colocada una coma y ha abierto el argumento número 2 y ha ingresado como alternativa el argumento número 3. Si yo coloco el siguiente valor, que es 1600, vuelvo a colocar una coma, se vuelve a colocar lo que es el argumento número 4 como alternativo. En cambio, si yo no colocaría la coma y coloco punto y coma, porque digo que de repente mi ordenador se funciona así y estoy en otro, y coloco el punto y coma y coloco 1600, te vas a dar cuenta que en la parte de abajo no está cambiando los valores. Sigues estando en el argumento número 1, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta los separadores de lista. Hay que utilizar los separadores de lista según cómo está utilizando Excel el separador de lista en mi sintaxis. Muy bien, entonces tengo tres valores, tres argumentos, cierro paréntesis, enter. Muy bien, enter. Ahora vamos a hallar los valores del mes de febrero.
Por aquí vamos a ingresar la suma, los valores en selección de celdas. Muy bien, seleccionamos la primera celda, coma, que es mi separador de lista correspondiente, selecciono mi segunda celda, coma, y selecciono mi tercera celda. Cierro paréntesis, enter, y tenemos el valor aplicado. Por aquí vamos a ver que puedo ingresar los valores de suma. Muy bien, los valores en los argumentos. Habíamos indicado valores manuales, de forma manual, celdas, selección de celdas. También podemos hacer la selección de rangos. Muy bien. Voy a sumar todos los valores del producto número 1 en un solo rango. Cierro paréntesis y tengo el resultado. También puedo ir variando los valores de los argumentos. Puedo colocar un valor de forma manual, si no lo tuviera dentro de Excel, coma, puedo seleccionar valores en celdas y por último puedo añadir un rango. Enter. Y tenemos la suma total, ¿correcto? Un dato para poder tener estas operaciones de forma rápida, ¿correcto? Es, bueno, Excel nos brinda un botón, muy bien, para poder aplicar la suma de forma directa. Este botón se encuentra dentro del grupo inicio, de la ficha inicio, disculpen, en el grupo edición. Tenemos el grupo edición o también llamado modificar. Tenemos el botón de autosuma, ¿correcto? No solamente generamos la autosuma, sino también podemos hallar el promedio, otras funciones más. Muy bien, pero usualmente siempre se activa lo que es la suma. ¿De qué forma funciona? Esto de aquí, vamos nosotros primero a seleccionar nuestras celdas, ¿correcto? En la celda los valores que se van a sumar. Si yo indico el botón autosuma, selecciono, muy bien, va a brindarme el resultado en una celda, el cual va a analizar que está cerca y está vacía. Muy bien, seleccionamos y me va a brindar el valor. Ahora, si yo tengo una celda en específico donde yo quiero que brinde este valor de resultado, lo selecciono. Muy bien, lo selecciono. Entonces, en esa va a analizar que en la selección que estoy realizando en la celda donde está vacía, va a colocar mi resultado. En este caso, voy a seleccionar todos los valores y vamos a aplicar la suma directa. Si se dan cuenta, está sumando de forma en rangos, tanto por mes y tanto por producto. Muy bien, listo. A ver, por aquí me están pidiendo lo que es el total de ventas de enero, marzo y mayo. Vamos a colocar igual suma y vamos a seleccionar el total de ventas de enero, coma,
marzo y mayo. Cerramos paréntesis y nos indica el resultado. Luego nos están pidiendo el total de ventas de febrero y abril. Correcto, febrero y abril. Por último, el total de ventas del producto 1 y el producto 3. Podemos ingresar el rango, tanto del producto 1 y la suma del rango número producto 3. Cerramos paréntesis y tenemos los resultados que nos están pidiendo. Muy bien, a ver, ahora vamos a pasar a la función promedio. A ver, lo que es la función promedio, como habíamos dicho anteriormente, lo que va a realizar es sumar los valores y lo va a dividir entre la cantidad de valores que está sumando. Muy bien. En este caso, de igual forma, los argumentos ya van a ser una celda o un rango. Correcto. Entonces vamos a colocar por aquí lo que es la función promedio. Y vamos a seleccionar los valores. ¿Correcto? Podemos ir simplemente, como ya hemos visto, a arrastrar para poder copiar lo que es también en este caso la operación y también las funciones. Bien, la selección simplemente se va a ir deslizando. Si acá nosotros cambiamos nuestra selección a otro tipo de referencia, van a ver cómo el resultado va a variar, ¿correcto? En este caso lo hemos dejado como referencia relativa. Por aquí, de la misma forma, promedio, y vamos a hallar la nota número 1 y tenemos el resultado para las siguientes notas. Ahora, en este caso, nos están pidiendo poder hallar el promedio de notas de Juan y Diana. Entonces vamos a colocar igual promedio y vamos a seleccionar las notas de Juan y de Diana. Enter, tenemos el promedio de notas de Juan y de Diana. Por otro lado, nos están pidiendo el promedio de notas de la nota número 1 y de la nota número 4. Muy bien, hemos realizado el promedio de las notas. A ver, por aquí. Vamos ahora a realizar lo que es la función max. Muy bien, no máximo, sino la función max. La función max nos va a permitir poder obtener el resultado de mayor valor de un rango que se esté seleccionando. En este caso vamos a colocar dentro de los argumentos lo que son los rangos. Tenemos lo que es el rango de clientes y sus compras por cada mes, tanto en el primer trimestre de este año. Vamos a colocar por aquí, a ver, nos están pidiendo el máximo valor de enero, entonces vamos a colocar nuestra función max y vamos a seleccionar el rango de enero.
únicamente con los datos de enero. Cerramos paréntesis y nos va a indicar que el máximo dato de este rango es 2.390. Quiere decir que la compra fue del cliente número 3, ¿correcto? Se pueden analizar diferentes datos a partir de este número. Luego tenemos lo que es el máximo valor del mes de marzo. Vamos a aplicar nuestra función max y seleccionamos el rango de marzo. Enter y tenemos el máximo valor. Luego nos piden el máximo valor del cliente número 3, por lo tanto vamos a colocar nuestra función max y seleccionamos únicamente el rango del cliente número 3. Por aquí nos piden del cliente número 7, nuestra función max. Y vamos a seleccionar el rango del cliente número 7. Por último nos están pidiendo lo que es el máximo valor de todo el rango. Para ello vamos a colocar igual max y seleccionamos todo el rango para poder hallar el máximo valor de la selección. Muy bien, listo. De la misma forma vamos a encontrar en el lado contrario, disculpen, lo que es la función min, que me va a devolver lo contrario de lo máximo, me va a devolver lo mínimo, el valor mínimo de el rango que yo esté indicando. Por aquí vamos a colocar de este mismo rango que tenemos en la parte de arriba, vamos a colocar el mínimo valor. Entonces vamos a colocar nuestra función min y seleccionamos el rango de enero. Cerramos el paréntesis. Es importante cerrar el paréntesis porque en algunas funciones, al momento de olvidarse, Excel nos va a enviar un mensaje, el cual nos está indicando que hay un pequeño, bueno, nos estamos olvidando, ¿no? Colocar este último paréntesis. Entonces siempre hay que tener en cuenta ello. Nos piden el mínimo valor de febrero y de marzo. Entonces aquí voy a seleccionar tanto febrero y marzo. Como están juntos a una sola selección, y obtengo el mínimo valor. Luego me están pidiendo hallar el mínimo valor del cliente número 2. Selecciono los valores del cliente número 2. Luego me pide el mínimo valor del cliente 3. Correcto, tengo una primera selección. Del cliente 5, una segunda selección. Y del cliente 9. Muy bien. De 3 clientes, coloco su rango correspondiente, termino con un paréntesis y tenemos el resultado. Por último, me piden el mínimo valor de todo el rango, entonces seleccionamos todos los valores, cerramos con un paréntesis y tenemos el mínimo valor del rango, ¿correcto? Muy bien, a ver, vamos a pasar a la segunda función, a las funciones número 2. Acabamos de ver unas pequeñas funciones básicas, muy básicas como para poder iniciar con el tema de funciones. Ahora vamos a ver lo que son las funciones contar, contará y contar punto blanco. En la primera, que es contar, lo que es la función contar nos está indicando que va a permitir contar únicamente celdas que contengan números.
En cambio, la siguiente función contará va a permitir cualquier carácter que esté dentro de una celda, ¿correcto? Estos sean valores de texto, símbolos, signos, números, cualquier carácter lo va a terminar contando la celda. Y también tenemos contar punto blanco, que me va a permitir contar celdas, pero aquellas que estén absolutamente vacías. Muy bien, las celdas vacías. Veamos por aquí. Tenemos la función contar. La función contar me permite contar números. Bueno, según lo indicado, sí me permite contar números, pero no me permite contar textos. Las fechas contienen números, sí. Recuerden que las fechas se basan en números, igual que las horas, igual que el porcentaje. ¿Correcto? Un carácter cualquiera no lo va a contabilizar. Los espacios en blancos no, porque no son números, menos las celdas vacías. La función contará, ¿va a contar aquellas celdas que cuenten con números? Sí, con texto también. Lo mismo con las fechas, con las horas, con los porcentajes. Cualquier carácter, cualquier símbolo lo va a tener en cuenta. Lo que son los espacios en blanco. Aquí hay que tener en cuenta, cuando tenemos una celda con espacio en blanco, vamos a seleccionar la celda M5. Y vamos a aplicar el espacio en blanco, ¿correcto? Como pueden escuchar, le estoy aplicando lo que es el espacio en blanco dentro de esta celda. Aparentemente es igual a una celda vacía, ¿correcto? Pero la diferencia es que la celda en blanco, si nosotros de repente vamos a contabilizar celdas, muy bien, y sucede el error que seleccionamos lo que es la celda M5, ¿correcto? Y de repente la vemos tal cual como la estamos viendo en este momento, como si fuera una celda vacía. Y se cuenta, ¿no? Entonces usted se va a preguntar por qué está contando esta celda si está supuestamente vacía. Ese espacio en blanco, aún así indica que esta celda no está vacía, profesora. ¿Y por qué? Si solamente es espacio en blanco. Si yo doy un doble clic en mi celda, ¿qué es lo que voy a poder realizar aquí? Es seleccionar ese espacio en blanco. Lo que me está indicando que esta celda no está vacía en lo absoluto. Muy bien, no está vacía. En cambio, a diferencia de una celda vacía real, miren, yo no puedo hacer ninguna selección, ¿correcto? Entonces, este es un carácter. Este espacio en blanco es un carácter que yo he ingresado en mi celda M5, lo cual ya no le permite que sea una celda vacía, sino una celda con espacio en blanco. Lo cual también lo va a contar mi función contará. ¿Va a contar las celdas vacías? No, porque no hay nada que seleccionar de ellas. La función contar blanco, ¿va a contar celdas con números? No. Con texto tampoco, con lo que son las fechas tampoco, lo mismo con las horas, los porcentajes, cualquier carácter. Solamente va a tomar en cuenta las celdas con celdas vacías, sin ningún tipo de carácter dentro de ellas. A ver, veamos por aquí. Tenemos un ejercicio en el cual nos indica que debemos utilizar lo que son las funciones que acabamos de nombrar para poder tener como resultado las celdas que contienen números, la cantidad de celdas con números, la cantidad de celdas con que tienen caracteres y la cantidad de celdas vacías para poder hallar un total de cuántas celdas hay en el rango. Entonces voy a aplicar por aquí la función contar, muy bien, la cual solamente cuenta números, y voy a agregar la selección de mi rango. Cierro paréntesis y me indica que hay 10 celdas con números. Muy bien, ¿cuáles son estas celdas? 166, por aquí tengo el 80. Tenemos la tercera celda, cuarta celda, quinta celda, sexta, séptima, octava, novena y décima. Muy bien, ¿cuántas celdas
tienen un tipo de cualquier tipo de carácter, entonces por aquí voy a contar la función contará. Selecciono mi rango y me indica que tenemos 15 celdas no vacías. ¿Cuántas celdas vacías? Vamos a colocar nuestra función contar punto blanco, la cual me indica poder contabilizar las celdas en blanco. Selecciono mi rango y me indica que solamente hay 3 celdas vacías. Aquí voy a utilizar la combinación de dos funciones, la cual hemos aplicado, para poder conocer el total de celdas que hay en este rango. En este caso me va a ayudar la función de contará, debido a que me contabiliza los números, o sea, lo que tiene integrado la función contar, y voy a sumarlo con la celda, disculpe, con la función contar.blanco. Por aquí puedo utilizar la función suma y voy a aplicar lo que es la función contará de mi rango. ¿Correcto? Cierro paréntesis, coma, luego voy a utilizar la función contar.blanco. Recuerden que les había comentado que podemos ingresar dentro de esta función lo que son más funciones secundarias. Muy bien. En este caso estamos realizando dos funciones y al finalizar vamos a colocar el último paréntesis. Recuerden que el último paréntesis, para que ustedes puedan estar seguros que han cerrado todos los paréntesis, el último paréntesis tiene que ser de color negro. Muy bien, el último paréntesis tiene que ser de color negro, así ustedes van a saber que han cerrado todos los paréntesis. Enter, y me indica que hay un total de 18 celdas. Bien, un total de 18 celdas. A ver, veamos por aquí. Tenemos un ejercicio. El ejercicio de este acá me indica el promedio de las 3 notas más altas. Lo vamos a resolver en el tiempo que nos está quedando. Me indican, tenemos 4 notas, ¿correcto? Y solamente me pide aplicar el promedio de las 3 notas más altas. Aquí no voy a utilizar la función promedio para iniciar. ¿Por qué? Porque la función promedio ya tiene una estructura, que es poder sumar todas las notas y dividirla entre la cantidad de notas que están sumando. Ahora, ustedes me dirán, profesor, ¿se puede colocar solamente las 3 notas? ¿Se pueden seleccionar 3 notas? Se podría, pero lo que sucede aquí es que si selecciono solamente las 3 primeras notas, no me indican que sean las 3 primeras, sino las 3 notas más altas. Y en este caso, por ejemplo, entre las 3 primeras notas no se encuentran las 3 notas más altas. En el primer caso, sí. En el segundo caso podría ser. No, ni siquiera se encuentran aquí las 3 notas más altas. Aquí hay un 10, que es menor al 11. Entonces no puedo seleccionar solamente 3 notas, sino debo de seleccionar las 4 notas y que Excel haga un análisis para que solamente me promedie las 3 notas más altas. Entonces voy a descartar utilizar la función promedio. Lo que voy a utilizar es el promedio, hallar el promedio, pero de forma manual. Lo que voy a colocar por aquí es, primero, ¿cómo se utiliza la función promedio? Lo que es esta operación, se suman las notas, entonces voy a suma de las notas, ¿correcto? Y los divido entre la cantidad de notas que se están sumando. Ahora, en este caso, ¿cuántas notas se están sumando? 4 notas. ¿Yo cuántas notas quiero sacar del promedio? No quiero de las 4, quiero de las 3 notas más altas. Entonces, aquí lo que le voy a restar, porque tenemos que restar, es la nota más baja.
y acabo de ver que hay una función que me brinda el número menor de un rango. Esa es mi función min. Entonces, si yo aplico, después de mi suma, le resto la nota la nota más baja, le resto la nota más baja, ¿qué es lo que me va a quedar? Las notas más altas, ¿correcto? Entonces, voy a realizar esta operación de sumar todos los valores y a la suma le voy a restar la nota más baja que encuentre en la selección del rango. Así me va a quedar por último la suma solamente de las notas más altas. Esto lo voy a colocar en un paréntesis, muy bien, para que sea lo primero que se resuelva, porque si no le coloco el paréntesis y le coloco dividir entre la cantidad de notas que se tiene que promediar, en este caso les vuelvo a repetir, no se van a promediar 4 notas, se suman las 4 notas, pero se va a restar una. ¿Y cuál se va a restar? La de menor valor, la nota más baja. Entonces, al final, ¿cuántas notas se están promediando? Solamente 3. Si yo lo dejo tan solo así y no le coloco el paréntesis correspondiente, recuerden que lo primero que se va a realizar es la división y luego se va a realizar la resta con lo que es la suma de los valores. Va a haber todo un enredo aquí, entonces recuerden los niveles. Para ello voy a colocar los paréntesis porque lo primero que se tiene que hacer es sumar los valores y luego dividirlos entre la cantidad. Muy bien. Listo, Giovanni, no te preocupes, en unos minutos más ya estamos también finalizando la sesión. El día de mañana, como ya saben, van a poder encontrar la grabación, se les van a compartir mediante WhatsApp. Muchas gracias también a ti. Listo, entonces vamos a continuar por aquí. Entonces estamos dividiéndolo entre 3 notas que se están operando. Damos un enter y tenemos el promedio de las 3 notas más altas. Y así de simple tengo lo que es esta operación aplicada. Voy a dejar la fórmula que hemos utilizado para que ustedes puedan visualizar. A ver, veamos con nuestra siguiente hoja, función número 3. Tenemos las últimas funciones que vamos a estar explicando, que es k décimo punto mayor. ¿Qué significa esta función k punto décimo punto mayor? Esta función nos va a permitir obtener lo que es el primer o el segundo o el tercer mayor valor. O sea, nos va a permitir obtener los valores mayores de un rango, pero esto no es igual a la función max, disculpen, a la función max. ¿Por qué? Porque la función max únicamente nos brinda los valores máximos, o sea, el único mayor valor del rango. En cambio, la función k punto décimo punto mayor me va a permitir obtener valores mayores de un rango, pero según una posición que yo le indique, ya sea si yo quiero obtener el primer mayor valor, el segundo mayor valor o el tercero y así sucesivamente hasta llegar al último valor. ¿Cómo voy a utilizar esta función? Bueno, aquí tenemos los argumentos de la siguiente forma. El primer argumento es el rango. Tengo que seleccionar el rango del cual voy a extraer el valor. Y luego tengo lo que es el argumento K. ¿Qué significa el argumento K? El argumento K es la posición del valor mayor que quiero. Quiero el primer mayor valor, coloco como argumento K el número 1. Si quiero el segundo mayor valor de un rango, coloco como argumento K el número 2. Si quiero el tercer mayor valor, el número 3. ¿Correcto? Entonces vamos a colocar por aquí nuestra función K punto décimo punto mayor. Y tenemos la matriz, que también es nombrada matriz o rango. Selecciono, coma, y tengo lo que es el argumento K. En este caso, como quiero el primer mayor valor, colocamos el número 1. Cierro paréntesis y tengo el primer mayor valor. Luego vamos a hallar el segundo mayor valor, colocamos K punto décimo punto mayor. Ingresamos el rango, coma, y como quiero el segundo mayor valor, colocamos el número 2. Enter, y tenemos el resultado.
Ahora, veamos por aquí. Cuando nosotros utilizamos lo que es funciones, siempre las funciones tienen que ser prácticas para nosotros. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, nos están pidiendo los 5 primeros valores mayores de este rango. Muy bien. Nosotros tenemos que utilizar las funciones en cuestión de que simplemente lo apliquemos una o dos veces y de ahí simplemente arrastremos para no estar ingresando función por función. Entonces, para eso vamos a analizar primero las funciones que hemos colocado. En este caso hemos colocado la función k punto décimo punto mayor y los argumentos. Vemos los argumentos. En ambos, en esta parte hemos realizado una selección. A ver. Si vemos, los argumentos deberían ser el mismo. Sí, aquí no hemos seleccionado correctamente. Entonces, eso ya nos está indicando. Ahora sí. Tiene que ser, el rango tiene que ser el mismo, porque estamos seleccionando el mismo rango, ¿correcto? La matriz tiene que ser igual. Ahora sí está tal cual. Y lo único que va a ir variando, si se dan cuenta, por lo cual yo no puedo arrastrar, es porque ingreso de forma manual el número 1 y el número 2. Muy bien. Entonces, cuando yo puedo arrastrar un valor o una función, es cuando los valores que yo ingrese, los argumentos que yo ingrese, no sean de forma manual, como es en el caso del 1 y 2, sino tiene que ser seleccionando una celda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos valores los voy a ingresar no de forma manual, sino en una celda. ¿Para qué? Para que yo simplemente pueda seleccionarla y al momento de arrastrar la función, esta selección de esta celda se desplaza. Muy bien, entonces voy a sacar el número 1 de mi función y lo voy a colocar en otra celda. Puede ser en el mismo orden hasta el número 5. Entonces voy a dirigirme a mi función y voy a quitar el número 1 y lo voy a colocar en la celda. Como la celda tiene el número 1, va a reemplazar el valor que tenía en este argumento, en el argumento K. ¿Correcto? Ahora, antes de arrastrar, debo de analizar mi función, mi celda F10, si quiero que se desplace, porque tiene que seleccionar diferentes valores. Pero mi selección del rango de la matriz se va a desplazar, lo dejo tal cual. Recuerden que si yo arrastro, esta selección que va a pasar va a ir bajando. Entonces, debo de, antes de arrastrar, fijar esta selección. Profesora, ¿como mixta? No, tampoco lo dejemos como mixta porque puede ser que puedan arrastrar mal. Entonces, preferible dejarla como absoluta. ¿Para qué? Para que esa selección no se mueva. Muy bien, entonces voy a convertirla tanto la celda inicial y la celda final, que se coloca en el rango, ambos los convierto en una referencia absoluta. ¿Listo? La celda F10 lo dejo tal cual porque quiero que se desplace. Enter. Y ahora, si se pueden dar cuenta, puedo arrastrar y tengo todos los valores correspondientes. Muy bien. Tengo los valores correspondientes según lo que me están pidiendo. Lo mismo voy a realizar con la función k punto décimo punto menor. De igual forma, tengo que ingresar el rango y el argumento k. En este caso, voy a obtener los valores de los números de menor valor dentro de un rango. Entonces voy a colocar ya de por sí los números 1, 2, 3, 4 y 5 fuera. ¿Por qué? Porque voy a seleccionarlos dentro de mi función. Bueno, k punto décimo punto menor
Selecciono la matriz o el rango, lo convierto en una referencia absoluta para que se quede inmóvil, no se pueda desplazar. Y por último, coloco mi argumento acá, que en este caso yo no lo voy a agregar de forma manual, sino simplemente lo selecciono. Muy bien. Lo selecciono, Enter, y simplemente voy a arrastrar mi función. Muy bien. Si no hubiera colocado el número 1, 2, 3, 4 y 5 en una celda, hubiera tenido que ingresar la función k punto décimo punto menor 1 por 1, celda por celda. Es un poco más trabajoso a diferencia de lo que estamos realizando en este momento, que lo hemos hallado en cuestión de segundos. Muy bien. Y bien, chicos, por último vamos a conocer la función redondear. La función redondear me va a permitir poder de una cantidad exagerada de decimales, poderlo cambiar a una cantidad limitada, que puede ser 1, 2, 3 decimales, 4 decimales, según cómo necesitemos la cantidad de decimales. En este caso vamos a utilizar lo que es la selección del número, muy bien, de la celda donde se encuentra el número, e indicar la cantidad de decimales que vamos a querer requerir de este número. En este caso tenemos el número en el lado izquierdo y queremos redondearlo a 2 decimales. Colocamos nuestra función redondear. Muy bien, seleccionamos el número, coma, e indico el número de decimales. ¿Cuántos decimales quiero? 2. Ingreso el número 2. Arrastro y tenemos los números solamente con 2 decimales. En este caso lo quiero con 3 decimales. Coloco mi función redondear, selecciono el número, coma, número de decimales, número 3. Enter y arrastro. Tengo los mismos números, pero ahora con 3 decimales. Muy bien, con 3 decimales. Listo. Ahora sí, hemos visto funciones básicas, como les comenté, en los cuales van a aplicar en estos ejercicios que tienen en las 3 últimas hojas. Pero aquí tenemos el cuadro de ingresos, donde podemos hallar la suma, porque nos están pidiendo los subtotales, tanto por almacén y por mes. Muy bien, los subtotales por mes y por almacén. Tenemos diferentes periodos de meses y 6 almacenes. ¿Correcto? Después en el total general quiero poder conocer el total por cada uno de los almacenes, o sea, el total de cada almacén y el total de los meses, de los 12 meses. Muy bien, vamos a utilizar la función suma porque solamente nos piden subtotales. Luego tenemos la función promedio. Listo, vamos a hallar los promedios tanto por producto y luego según como me esté pidiendo del segundo trimestre, del segundo mes, del promedio del segundo mes, del segundo trimestre. El segundo trimestre está por aquí, solamente de febrero y mayo, ¿correcto? El promedio del primer bimestre o el promedio del semestre, que quiere decir los 6 meses, ¿correcto? Vamos a hallar la función promedio. Y por último tenemos las funciones max y min, donde vamos a poder utilizar ambas funciones y poder hallar, según lo que me estén pidiendo, el máximo valor del primer bimestre, el máximo valor, el mínimo valor del tercer bimestre, ¿correcto? Y así cada uno de los ejercicios que me estén pidiendo, solamente utilizando la función max o la función min. Muy bien, tenemos la función suma, promedio y función max y min. Muy bien. Por favor, me comentas si es que está todo claro con este tema o si tenemos alguna duda al respecto. Son 6 clases, si es que no me equivoco, de lo que es Excel básico. Luego, el examen del certificado, tengo entendido tanto si es que están matriculados
En la especialización les toca un examen al final. Eso lo voy a estar comentando la siguiente semana, en la siguiente clase, disculpen, este jueves, para poder ver lo que es el tema del examen, porque no sé si me habrán cambiado para tomarlo por nivel o tomar un examen general en la última clase para que obtengan el certificado global. Eso les estaré comentando en la siguiente clase, voy a comentarlo ahora. Muy bien, listo. Entonces, eso sería todo por nuestra clase del día de hoy. Hemos visto lo que son los temas de referencias y los temas de funciones básicas. ¿Listo? Nos estaremos viendo el día jueves para poder continuar con nuestra cuarta clase y ver un poco más sobre el tema de funciones, pero utilizando un nivel un poco más avanzado, un nivel mayor, para que puedan ustedes utilizarlo, aplicarlo. Muy bien, nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención el día de hoy.